Buenas tardes, muchas gracias al comité organizador. En realidad es un placer estar entre amigos porque ayer estuvimos en las jornadas de reanimación, hoy seguimos con todo esto. Y mira, un placer poder conversar con ustedes en una siesta dura. Para los que están en el interior, aguantar un poquitito más, que ya nos pasa la siesta, no nos dejan entrar con mate, lo cual es un problema acá. Estaría bueno un poquito de mate en este momento, pero para despertarlos a ustedes, imagínense que tiene una guardia muy tranquila, terminaron de almorzar, se están por ir a dormir la siesta porque está todo tranquilo, está lloviendo afuera, y les aparece este chico. Un año, la mamá bajó del colectivo, tropieza, cae el bebé y el bebé cae bajo del colectivo y el colectivo le pasa por arriba a nivel de la pelvis. Llega, los llaman ustedes sienten la ambulancia que está llegando al hospital y ya empiezan todo con la adrenalina a salir. Y cuando entran al shock room de su hospital, sangre por todos lados, sangrando por pelvis. Las enfermeras ya le están poniendo, porque ustedes las entrenaron muy bien, y ya le están poniendo 2 vías, y ya le están pasando solución fisiológica, y por un lado, la otra le está pasando Ringer lactato. Ya le llamaron al cirujano, y como estaba un residente ahí, y se le ocurrió, le sacó la radiografía y vio esto en la radiografía. Pero ustedes dijeron, no, pero si estuvimos viendo que el doctor Germán estuvo en el Congreso, el ECOFAS, no tenemos ECOFAS, tenemos la radiografía. ¿Y la tomografía? Bueno, lo cargan, en eso trae hemoterapia, sangre, mientras le hacen la tomografía. Lo cierto es que para un chico de 10 kilos le pasaron 4 sachets de fisiológico, 2 de Ringen, 3 unidades y sigue sangrando. Entra a quirófano, el cirujano, el chico le sacan un gas, 7 de pH, sigue sangrando, pulsos débiles, y ustedes desesperados, apretando los sachets porque el chico se le muere y sangra por todos lados, y el cirujano quiere hacer la resección y anastomosis del intestino, porque eso nos pasa en todos lados, y ustedes le dicen apurate, 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 porque realmente el chico está mal. Esto es lo que generalmente nos pasa a todos los hospitales, a todos nosotros en los hospitales de Argentina y en muchos lugares del mundo, y ha pasado mucho en adultos. Y estos shock hemorrágicos exsanguinantes que no sabemos qué hacer porque se nos va el paciente y pasamos por un lado y se nos va por el otro, es como si fuera una pileta que le ponemos agua pero sale por el otro lado, es lo que ha llamado la atención a muchos y eso es lo que vamos a hablar un poquito ahora. Primero, simplemente algunas cuestiones de historia. Hace 100 años, 1918, este señor Cannon, que era un fisiólogo, ya una de las cosas que decía era que a estos que estaban exsanguinando los operaban mucho, realmente empezaba la época de la acidosis, ello con Henderson y todo, que tenían más acidosis, pero que aparte que si le pasaban mucha solución fisiológica, porque ya tenían Ringer y solución fisiológica, una de las cuestiones que decían es que iba a sangrar más porque si estaba más hipotenso iba a tener el trombo y si se ponía con mejor presión iba a hacer que esa presión rompiera el trombo y sangrara más. Entonces, ojo, 1918. En los 60, fines de los 50 y 60, los fisiólogos y los cirujanos empezaron a ver que si le pasaban solución fisiológica, fíjense en el primero, aquellos que le pasaban sangre con solución fisiológica a lo largo del tiempo, esto hecho en perros, tenían mejor sobrevida. Pero además que gran parte de la solución fisiológica, o el Ringer, porque lo marcaban con isótopos, se iban al intersticial. Entonces, a partir de los 60, empezaron a decir, bueno, tenemos que poner por cada mililitro que nosotros le ponemos en el intravascular, 13 van al extravascular. Y empezó toda esta cuestión de expandirlos con volumen al trauma. Los cirujanos, sobre todo los cirujanos adultos, veían que se exsanguinaban igualmente los pacientes y que estaban en quirófano y no podían hacer. Entonces hubo uno, Stone, que en el principio de los 80 dice, ¿qué pasa si le pongo, si bien ya estaba descrito desde hace muchos años en Estados Unidos, qué pasa si le pongo packing? Y empezaron a trabajar con packing. Pero hubo otro señor, Rotondo, que empezó un cirujano a decir, bueno, a ver, yo voy a hacer algo que aprendí con la guerra, que nos enseñó la guerra.
¿Qué pasa si a estos pacientes yo le controlo la hemorragia a través del packing, miro que se desinfecte y no hago nada, y los mando a la terapia, que me lo estabilicen, que laburen para algo estos terapistas, y después a los 2 días lo vuelvo a operar? Y a eso le llamó control del daño. Los resultados fueron que tuvo una sobrevida del 77% sobre una sobrevida del 11% de los cuales operaban normalmente. Entonces acuñó un término de la Marina, el control del daño, que es un protocolo para que no se les hundan los barcos. El de arriba, nunca sé si es corbeta o fragata, pero el de arriba, el Belcam, chocó con el portaaviones John F. Kennedy, se destruyó, se incendió, pero establecieron un protocolo de prevención para que no se hunda, para que viva el barco, minimización de los problemas que puede llegar a dar y restauración posterior. Esto lo restauraron y ese barco anduvo casi 30 años más hasta que la Marina de los Estados Unidos lo retiró. Ahora, durante mucho tiempo teníamos el concepto de que lo expandimos al paciente, le pasamos líquido, pero como esa cantidad de líquido y solución fisiológica licúa los factores o aumenta la presión, es peor. Entonces empezaban a preguntar y aparecieron recién en el 2003 2 trabajos hechos en adultos que controlaban cómo era la hemorragia y veían que aquellos pacientes con KPTT normal o TP normal tenían mayor posibilidad de sobrevida que aquellos que inicialmente tenían TP y KPTT normal, pero que aparte aquellos que tenían mayor posibilidad de mortalidad y hemorragia eran los pacientes más graves. Eso lo hicieron en adultos y empezó a cambiar la forma que el ATLS empezó a recomendar la utilización de fluidos en el primer momento. Eso también lo hicieron en pediatría. Fíjense que en la imagen que ustedes ven a la izquierda de la coagulopatía son el promedio de mortalidad son aquellos que tienen hemorragias exsanguinantes, pero también el TP en esto es mayor. Entonces, más allá de que pueda haber alguna iatrogenia en la utilización de líquidos, también hay lo que empezaron a llamarlo coagulación inducida por el trauma. Este es uno de los actores principales en shock en los últimos tiempos, y los que me han escuchado alguna vez han podido escucharme lo que es el glucocáliz. El glucocáliz, si ustedes ven la microscopía electrónica, es toda esa arboleda que no la podían descubrir simplemente porque no le habían puesto a los preparados el adecuado colorante. Entonces no lo veían. Hasta que empezaron a ver en perros y empezó a aparecer algo y les llamó la atención. Toda esa arboleda oculta muchas cosas y es el principal actor en el pasaje de fluidos. Durante nuestra facultad y muchos años creímos que el pasaje de fluido a través de la membrana se hacía a través de la diferencia de presión oncótica y osmótica. Resulta ser que es a partir de este glucocáliz. Pero sobre todo, lo que pasa cuando hay una injuria, miren el celestito, y cuando hay un shock séptico, hemorrágico, el que sea, desaparece ese glucocáliz y entre otras cosas que deja al descubierto son los factores de coagulación que empiezan a producir no solamente los trombos, sino la fibrinolisis. Es decir, hay una lesión, hay una hipoperfusión, queda al descubierto la trombomodulina capta la trombina, hacen el complejo trombina-trombomodulina, eso activa la proteína C, esa proteína C lo que hace es detener a los factores de la coagulación, el trombo no se forma, hay una coagulopatía, pero aparte, por el otro lado, se inhibe el factor inhibidor del plasminógeno, produciendo una degradación de ese mucho más rápido de ese trombo y produciéndose una gran fibrinolisis. Pero además empezaron a ver que no solamente era una gran fibrinolisis, en algunos pacientes no necesitaban tanta sangre para darle a esos pacientes, en algunos otros sí, en algunos tenían que ver con cómo era el trauma, si era trauma de cráneo, y que producía sobre todo trombosis, y en otro producía gran sangrado.
Entonces empezaron a ver que no solamente hay menos producción de trombo, más fibrinolisis, sino que hay un déficit importante de esa fibrinolisis. Hay un apagón fibrinolítico que todavía no sabemos cómo tratarlo, porque generalmente empiezan a aparecer factores antifibrinolíticos que le pueden hacer peor a esto. Es decir, hay una hipoperfusión, pasa todo esto y se transforma en esa coagulopatía traumática que es peor y que a veces nosotros pensamos que solo con expansiones podemos hacerlo y tratarlo. Aparece dentro de eso también la acidosis, que también perpetúa el tema de la coagulopatía. Fíjense lo que produce la hipotermia, retrasa la producción del trombo, y la acidosis, que retrasa y altera la fibrinolisis. En el caso de la alcalosis, lo que hace no actúa tanto sobre la síntesis del trombo, sino lo que produce es una mayor fibrinolisis. En caso de la acidosis, en el caso de la hipotermia, actúa sobre la producción del trombo, ¿sí? No tanto sobre la fibrinolisis, haciendo de esto los famosos jinetes del apocalipsis. La coagulopatía inducida por trauma, la acidosis y la hipotermia de este tipo de paciente que tenemos que tratar. Durante mucho tiempo también se empezó a ver esto, sobre todo en la guerra, de la hipotensión controlada o la hipotensión permisiva, porque había aparecido un trabajo en trauma de tórax en adultos, donde aquellos pacientes que no los expandían, no los trataban en los 90, tenían mejor sobrevida que aquellos que realmente restituían la presión. Pero eso está hecho para adultos. El adulto tiene una disminución de la presión y una reserva que aumenta la frecuencia cardíaca y va disminuyendo la tensión arterial distinta a la del paciente pediátrico. El paciente pediátrico, como todos nosotros sabemos, hay una reserva importante, que lo que primero aparece es la alteración de la frecuencia cardíaca, que es el primer signo de shock que nosotros vamos a tener. Si nosotros esperamos a este punto de la hipotensión y mantenemos esta hipotensión, entre otras cosas, que hacemos es perpetuamos toda esta lesión al glicocálix y todo un círculo vicioso que produce más la coagulopatía inducida por el trauma. Esto está hecho en chicos tanto de la campaña de Irak como la campaña de Afganistán. Lamentablemente, ojalá hubiéramos aprendido de otra forma, pero lamentablemente estos chicos han sido una especie, no quiero decir conejitos de India, pero sí sobre ello hemos aprendido cuestiones de la hemorragia exsanguinante. Fíjense que estos chicos transfundidos con 50 mililitros por kilo mejoran la sobrevida, esto es una tabla de sobrevida, pero ya cuando aumentamos la cantidad, esta sobrevida aumenta, la mortalidad aumenta. También aumenta la estadía, la mortalidad, los días en ARM, o sea, mayor cantidad de líquidos también es deleteria. Esta cantidad de líquidos no solamente porque van o porque se pierden y aumentan, sino que en algunos de los casos también produce complicaciones, y en aquellos pacientes que producen más complicaciones es donde mayor cantidad de líquidos hay. Empezaron a ver las Fuerzas Armadas, sobre todo, para definir, y si ustedes miran el slide, van a ver que aumenta la mortalidad cuando hay hemorragias exsanguinantes con cerca de 70-80 mililitros por kilo. Entonces empezaron a ver, llegamos a ese punto, entonces hicieron curvas de sensibilidad y de especificidad y vieron que aquellas hemorragias masivas que realmente eran a tener en cuenta, eran aquellos que nosotros le pasamos en total, en conjunto, alrededor de 40 mililitros por kilo de productos sanguíneos. Entonces, tenemos diarreas exsanguinantes, el shock hemorrágico no solamente es por un problema iatrogénico nuestro, sino que tenemos que tener en cuenta no solamente muchas veces lo único que le pasamos glóbulos rojos, sino que también hay déficit de factores. Entonces tenemos que ver cómo balanceamos los glóbulos rojos con plasma y con plaquetas para entregarlo, porque esa es la fisiopatología. Pero que si nosotros no mejoramos algunos de los puntos que tienen que ver con la acidosis, esa coagulopatía y la hipotermia, toda esa hemorragia, todo ese shock hemorrágico se va a mantener. Ahora, busqué evidencias en pediatría y como ustedes lo ven claramente y como se define
Estuve 2 semanas buscando los supermercados chinos de Corrientes para que me traduzcan el artículo. Es el único que tiene una... Hasta que mi hijo de 10 años me dijo, muy correntino él, me dijo, ¿qué pa lo que está haciendo papá? Vos, Nico, tenés Google Traductor. Y ahí entendí la diferencia entre los inmigrantes digitales y los nativos digitales. Él me ayudó a esto. Los chinos agarraron y pusieron chicos accidentados, 17 en cirugía convencional y 32 con control del daño. Vieron que al terminar, porque evitaban la cirugía, que problemas como tenían que ver, que algunos de estos problemas no mejoraban tanto como ser el tema del general de la sobrevida, pero que cuando ellos tenían que ver el pH, lo que está abajo son los del control del daño y los que están arriba son los chicos que están con cirugía convencional, esto sí mejoraba, perdón, al revés, los que están arriba con la línea recta son control del daño y los de abajo son cirugía convencional, mejoraba en aquellos que le habían hecho control del daño. Lo mismo pasaba con la coagulopatía. O sea, haciendo esto del control del daño, trataban 2 de los agentes de los jinetes del apocalipsis que tenían que ver tanto con el pH como el tema de la coagulopatía. Pero lo más trascendente de este trabajo es parecido a algo que hizo Rotondo. La sobrevida en aquellos que le hicieron el control del daño fue alrededor del 85%, versus lo que tenían cirugía convencional un poco más del 50%. Ahora, ¿a todo le tenemos que hacer control del daño? ¿Salimos y a todo el control del daño? En los Estados Unidos tienen una gran base de datos sobre tema de trauma y midieron y vieron aquellos chicos que controlaron a aquellos chicos porque por su gravedad necesitaban una cirugía a las 48 horas. Porque por algún motivo en las 48 horas necesitaban una reintervención. Y dividieron y vieron que de esos chicos, 360 se le había hecho esta estrategia del control del daño o resucitación del control del daño también llamada, que eran 360 y 2.174 no habían recibido esto, sino que se los había operado normalmente. Y vieron que la mortalidad en los chicos con control del daño era de 9% versus los otros eran de 2%. Evidentemente todavía estamos aprendiendo. Evidentemente tenemos que ver que no todos los chicos tienen que ser abordados con la estrategia del control del daño. La estrategia del control del daño es hacer lo que necesita el paciente y nada más. No querer hacer más, así como nos enseñó la Marina en los Estados Unidos, para permitir que el paciente se recupere de sus profundos desarreglos metabólicos. Controlar la hemorragia, controlar la rotura de intestino para que no se infecte, dejarlo el abdomen abierto y que después el terapista lo estabilice hemodinámicamente y toda la parte electrolítica. ¿Quiénes serían? ¿Quiénes se proponen? Aquellos pacientes que recibieron grandes volúmenes, como nuestro paciente al inicio, un shock profundo, pacientes que están con hipotermia menores de 34 grados, pacientes que tienen acidosis severa, menos de 7,2. Vale la pena mencionarle que hay estudios hechos que le han corregido con bicarbonato y eso no ha mejorado la coagulopatía. El pH va a mejorar si nosotros lo mejoramos hemodinámicamente. Coagulopatías con RIN más de 1,5 y mecanismos complejos de lesión. ¿Qué son los pasos? Son 3 pasos simples, hay muchos, pero son 3 pasos simples. Llamarlo al cirujano, nosotros resucitarlos en la emergencia, llamarlo al cirujano, decirle no quieras, como el barco, no quieras arreglarlo todo, porque va a ser, como decía Cannon en el 1918, va a ser peor y vamos a tener más acidosis y va a ser peor la cirugía. Entonces, controla el daño, controla lo que tenga que ver con la parte infectológica. Después pasa a terapia. Todo lo que dijo Nito,
todo lo que dijo Germán, del tema de los cuidados del abdomen, de la parte de la asistencia respiratoria, la parte hemodinámica que nos encanta, todas las cuestiones, y cuando el chico a los 2 días, una gran cuidado en las transfusiones que le vamos a hacer, orientar las transfusiones, vamos a tener bajo fibrinógeno, vamos a tener bajo TP, vamos a tener alterado el KPTT, o sea, mejorar esa cuestión hemostática para las 48 o 72 horas volver a ingresar ese chico a cirugía. En algunos lugares, pero si bien todavía no está comprobado, ya empiezan lo que se llaman los protocolos para hemorragias sanguinantes. Esto es muy común cuando los tratan en las operaciones de Afganistán y de Irak, los tratan a los soldados. Es decir, no es solamente pasarle sangre, no es solamente pasarle glóbulos rojos, sino pasarle cantidades sanguíneas equilibradas. Esto está hecho en el hospital de Hartford en Estados Unidos, al norte entre Boston y Nueva York, y simplemente es una manera. Todavía esto no está comprobado del todo, sí en adultos, pero en pediatría no está, pero es una guía de decir, ojo, nos tenemos que ir preparando. Ayer hubo una muy excelente charla sobre el tema de comunicación. Lo vi, no sé si ahora que está por acá el doctor Javier, creo que está por acá, donde una de las cuestiones que planteaban es los pilotos se preparan, las carreras se preparan. ¿Por qué nosotros que no tratamos médicos no preparamos el equipo y actuamos como actúan ellos? Porque esto no es simplemente un tratamiento, no es una cuestión individual. La estrategia del control del daño debiera ser un protocolo institucional, donde intervienen el emergentólogo, que es el primero que lo recibe, el cirujano, porque es lo que va a decidir la estrategia quirúrgica, el intensivista, porque es el que va a recibir después y puede entrar a quirófano, el hemoterapista, porque es el que tiene que tener un protocolo, pues no, el plasma está congelado y lo tenemos que descongelar y tiene que ver algo a ver cómo lo va a hacer y cómo va a hacer las plaquetas. El anestesista, porque si el anestesista no entiende también estas cuestiones del cuidado de la hipotermia y el calentamiento que ya lo tiene que hacer desde quirófano, también vamos a estar mal. Y el hematólogo, porque es el que nos va a ayudar, hematólogo o coagulólogo o el que ustedes tengan en su lugar, porque es el que nos va a ayudar a tratar esta coagulopatía inducida por trauma. En definitiva, a la respuesta, resucitación con hipotensión en pediatría, no. Con resucitación del control del daño, prepararnos. ¿Para quiénes? Para aquellos que tengan shock hemorrágico exsanguinante. Pero lo más importante, tanto para el shock hemorrágico, para el shock séptico o para las cuestiones, es preparar al equipo. Individualmente, estos son arrestos, son cuestiones que posiblemente vayan a llevar al fracaso. Los dejo con el beso de la mujer de la que estoy más enamorado, que es mi nieta. Gracias.